el día de ayer Blanca Merari, la presidenta municipal de Puerto Morelos, sigue ella resolviendo esta herencia que le dejaron del gobierno pasado de Laura Fernández Piña, y ahí ella heredó una deuda por 200 millones de pesos entre proveedores, pago de cuotas obrero-patronales, y ayer firmó un acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social para cubrir 80.716.000 pesos correspondientes a deudos heredados, esto por cuotas obrero-patronales que se le descontaron a los trabajadores del municipio de Puerto Morelos, obrero-patronales del 2020-2021, pero que no fueron registradas, que no pagaron ante el IMSS. ¿Qué pasa con estos gobiernos cuando se señala este tipo de irregularidades? Los gobiernos municipales o del Estado, como usted quiera ver, o el que esté, o al que se le señale, hacen el descuento de cuotas obrero-patronales, de todo lo que tiene que ver con ello, pero no lo reportan a la autoridad correspondiente. ¿Qué hace en este caso el IMSS? Embargar cuentas si no se llegan a acuerdos con las autoridades. Entonces, Blanca Merari firmó ayer un convenio para pagar estos 80 millones de pesos, y vamos a desglosar más o menos de qué se trata, pero es una deuda bastante, esto es una parte, porque alrededor, dijo ella en conferencia de prensa, son como 200 millones de pesos, Marcelo. Sí, me parece primero atinado de parte de la autoridad municipal y particularmente de la presidenta Blanca Merari Chiu, de darle un seguimiento puntual, detallado y que sostiene sus primeros dichos de cuando asumió. Eso por una parte. ¿Por qué es atinado? Porque demuestra que no está siendo cómplice. Lo hemos visto, Sandra, auditorio, que cuando se presentan acusaciones antes de las denuncias formales, quedan ahí y se olvida y se apuesta prácticamente ya al borrón y cuenta nueva, ¿no? Al borrón y cuenta nueva, y no ha sido el caso. Me parece que es una acusación muy firme e insisto, con detalles, con cifras, con plazos, con fechas, porque además de este asunto del IMSS, que es el motivo de los convenios de ayer, se detectaron también presuntos actos de corrupción en servicios públicos, en cuestiones del impuesto sobre la nómina, en fin, puede ser millonaria esa herencia maldita, ¿no?, de la que haces mención. Me parece primero que es atinado que ella repita varios meses después de las denuncias, que sigue en su curso y que exhorta a que haya sanciones al respecto. Me parece que sostener esa acusación habla muy bien de ese tema de la rendición de cuentas, de la transparencia y de la honestidad. Segundo, se compromete a que no vuelva a pasar, ¿no? Es decir, estamos solucionando esto, pero por mi parte no vuelve a suceder. Me parece que hay un compromiso también de gran calado. El riesgo fue mayor porque fue un tema de salud también, Sandra, hay que decirlo. El hecho mismo de descobijar a tantas familias habla de más de 1,000 trabajadores. Al retener esto, el gobierno dejó desamparado en 2020 y 2021, cuando era la peor etapa de la pandemia, ojo. Hay que decirlo tal cual, hay que contextualizar para que se entienda la gravedad. Hay un agravante ahí en esa actitud deshonesta, ¿no?, en ese presunto acto de corrupción. Dejémoslas ahí mientras las carpetas se siguen integrando y sigue su curso, ¿no? Pero los dejó descobijados en la peor etapa de la pandemia. Y el hecho de haber pagado en una sola exhibición comprometía, es decir, todo su trienio no podría haber obra pública ni servicio público. Entonces, la solución fue decirle al Seguro Social: ok, sentémonos a repactar, no dejes de darle o brindarle salud a la fuerza laboral del municipio, en lo que llegamos a un acuerdo. Y me parece que esa es otra medida atinada. Hay una serie de actos y de medidas muy atinadas de parte de la autoridad municipal de Puerto Morelos, que al fin y al cabo llegan a un acuerdo como el que ayer se supo.
Fíjate que vamos a detallar lo que significaba, lo que no recibía el trabajador con estos pagos. Del total de 80 son 33.517.242 pesos con 62 centavos, correspondientes a cuotas obreras patronales relativas a los seguros de riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez, guarderías y prestaciones sociales, y esto será liquidado en 72 mensualidades fijas. En tanto que 47.198.086 pesos que corresponden al retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, imagínate nada más todo lo que se comprometió de los trabajadores, se pagarán en 52 pagos semestrales. Maternidad, salud, cesantía, edad avanzada, todo esto que además se le descontaba a los trabajadores, porque no era un dinero del gobierno en sí, era del salario, es del salario de los trabajadores, porque se les descontaba. Simple y sencillamente no se reportaba. Imagínate nada más, Marcelo. Hoy, y pudo ser peor, pudieron haberle embargado las cuentas bancarias a la comuna y dejarle en una bancarrota tremenda, atada de manos. Y hay que recordar que Puerto Morelos tiene 7 años, en enero acaba de cumplir 7 años, es decir, la pasada administración, cuando hacemos referencia, la misma presidenta municipal hizo referencia a la pasada administración, se refiere a la de Laura Fernández, que ha sido la única, ¿no? Que fue la única administración municipal. Entonces, en la primera administración municipal formal de ese municipio, dejó prácticamente atado de manos con acciones aparentemente deshonestas, poniéndolo en duda, aunque todo indica que sí, ¿no? Mientras la autoridad no diga, judicial diga si hay presuntos actos de corrupción, ya como tal, dejémoslos como se está manejando y como pide también la autoridad, presuntos actos, pero hay un dolo tremendo ahí. Y enfatizo en eso de nuevo, Sandra, en la peor etapa de la pandemia, dejar sin salud o vulnerables o en una situación de total incertidumbre a la fuerza laboral, me parece que hay un acto además ahí sin ética, sin escrúpulos, sin ninguna sensatez por todo lo que se vivía en aquel momento. Entonces, es un agravante peor que pasa la historia y bueno, como dice, la historia juzgará. Sí, decía la presidenta municipal Blanca Merari, sí, decía ella dijo, yo vivo aquí voy a seguir y no me voy a ir. Entonces, eso es muy importante a la hora que los ciudadanos elegimos a nuestras autoridades, que sean del municipio o el distrito, porque si no llegan, hacen y deshacen y se van, ¿no? Como ocurrió aquí. Tal cual pasó. Exacto. Exacto, porque Puerto Morelos pertenecía a Benito Juárez. Se convierte en municipio. Hubo ahí un periodo de un año de un interino para preparar todo lo que venía a la elección y llegó Laura Fernández, hay que decirlo con todas sus letras, y todo esto es consecuencia de ese primer gobierno, ¿no? El primer gobierno y mira nada más, qué experiencia, Marcelo. Sí, Blanca Merari es originaria de Leona Vicario, perteneciente lógicamente al municipio de Puerto Morelos, conoce muy bien los atributos, conoce muy bien la historia, es lógico que ama su tierra, ¿no? Donde su cuna, donde nació y creció, y hoy es la primera autoridad municipal. Me parece que eso también le da un soporte con raíces en el tema del arraigo, de la identidad, que suelen fortalecer este tipo de acusaciones, porque bien lo dice, voy a seguir aquí y de cara a mi gente, al fin y al cabo, ¿no? Tendrá familiares, amigos de toda la vida. Me parece que esos valores también suelen contar cuando se da la cara. Sí, eso es muy importante. Ayer hubo mucho, la conferencia de prensa posterior a esta firma giró en torno a ello, ¿no? A qué pasaba con las denuncias, cómo iban, si se van a ahondar en ello, y ella decía que sí,
que se van a seguir anexando ahí algunas situaciones, no dio detalles. Dijo también que inclusive esto, y es verdad, en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador le preguntaron y él dijo, ahí hay una situación de una persona que fue candidata. Lo dijo el presidente, no lo digo yo. Entonces, y se está investigando. Blanca Merari, la presidenta municipal, mesuradamente dijo, está en manos de las autoridades. Ella dice, yo quiero que se haga justicia, pero finalmente está en manos de las autoridades y corresponde a ellos deslindar las responsabilidades. Tampoco dio nombres, pero dijo que ahí está la carpeta y que es a quien resulte responsable. Y pues obviamente, ¿no? Si esto ya llegó hasta el centro del país, imagínate, Marcelo. Sí, y dicho sea de paso, es la diputada federal hoy con peor rendimiento en cuanto a iniciativas presentadas, por lo menos hasta el cierre del primer periodo en diciembre, justamente.